Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya, bueno, estaba revisando las evaluaciones, ya, en su mayoría también estuvieron muy buenas, eh, no hay ninguna nota insuficiente, a excepción de una que fue una persona que entró cuando ya la evaluación se iba a cerrar, entonces no alcanzó a hacer, ya, solamente eso. Em, Vamos a revisar la evaluación y luego de eso vamos a iniciar ya el contenido de la clase número 5, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a la evaluación. Ya, vamos a revisar entonces pregunta por pregunta. Había una pregunta que decía, ¿cómo podemos definir el concepto de autoestima académica? ¿Ya? Y ahí, bueno, fue el inicio de la clase que definimos estos conceptos, que era autoestima y autoconcepto. Y les dije yo excepto que lo anotaran por ahí, que lo destacaran porque iba como pregunta de evaluación. Y les mencioné exactamente las mismas palabras, ¿cierto?, de la respuesta. Y aquí la alternativa correcta era la B, que dice valoración subjetiva que tiene el niño de sí mismo como estudiante. Acá yo les mencioné que la autoestima se refería a la valoración subjetiva porque hablaba de las emociones, de cómo yo me sentía con mis características. Esa era la alternativa correcta. Luego en la pregunta 2 decía cómo podemos definir autoconcepto académico, y ahí la alternativa correcta era la D, que dice percepción objetiva que tiene el niño de sus capacidades como estudiante. Y ahí cuando se refería, ¿cierto?, a la objetividad, porque hablábamos de las características. Esa era la alternativa correcta. Luego, la pregunta 3 decía qué tipo de relación existe entre el autoconcepto y los logros académicos. Ahí la alternativa correcta era la B. Y también se los mencioné que iba a preguntar como pregunta de evaluación, ¿cierto? Que la relación era recíproca porque ambos, ¿cierto?, influían entre sí. En la pregunta 4 dice, ¿desde cuándo comienza a formarse la autoestima? También lo hablamos al inicio, ¿cierto? De ahí, de hecho, algunos mencionaron qué es lo que ellos pensaban o creían de cuándo se comienza a formar el autoestima. Algunos dijeron que entrando, ¿cierto?, a la escuela. Y después verificamos esa información y incluso después vimos, ¿cierto?, la etapa evolutiva. Y ahí, según la teoría, decía que desde los 6 meses de edad. Así que la alternativa correcta ahí era la C. La pregunta 5, ¿cuál de estas afirmaciones contribuye al desarrollo de la autoestima en la escuela? Y ahí nos íbamos a la parte donde aparecían como las sugerencias de qué acciones se podían realizar para el desarrollo de la autoestima.
La alternativa correcta es la B, intentar conocer la realidad de cada estudiante. Todas las otras alternativas hablaban de lo contrario. La pregunta 6, ¿cómo se llama el efecto que se produce cuando se depositan expectativas positivas o negativas a una persona? Y esta se acaba comportando según las expectativas previas. Y ahí vimos un video también, ¿cierto? Dijimos que es el efecto Pigmalión. La alternativa correcta es la C. Ya, acá en la pregunta 7, bueno, yo estoy revisando una evaluación en particular, por eso aparece esta como mala. La pregunta 7 decía, ¿cómo podemos fomentar el autoestima en su dimensión social? Y ahí nos vamos, ¿cierto?, al PDF, donde hablaba de las dimensiones de la autoestima, y nos íbamos, ¿cierto?, específicamente a la dimensión social. Y aquí la alternativa correcta era la B, que dice estimulando la interacción, respeto y aceptación entre compañeros, ¿cierto? Porque la dimensión social tiene que ver con las relaciones interpersonales. La pregunta 8, ¿cómo actúa el niño en la etapa 2 entre los 3 y 5 años de edad? Ya, ahí está hablando de la etapa evolutiva de la autoestima. La alternativa correcta era la B. Dice, se comporta de forma egocéntrica debido a que piensa que el mundo gira en torno a él y sus propias necesidades. La pregunta 9. ¿Cuál de estas afirmaciones no corresponde a un niño con baja autoestima? Entonces se refiere, ¿cierto?, a un niño con buena autoestima o alta autoestima. La alternativa correcta, la A, dice cree en sí mismo y en sus posibilidades. Ahí el distractor, ¿cierto?, era el no, que se los marqué con mayúscula. La pregunta 10, ¿cuál de estas afirmaciones no corresponde a un niño con autoestima equilibrada? Entonces estamos hablando de un niño con autoestima baja. La alternativa correcta es la C, no cree en sí mismo, cree que todo le saldrá mal. La pregunta 11, ¿qué es lo que distingue un problema de un trastorno de conducta? Eso también lo hablamos al inicio de la clase. Les mencioné que lo destacaran porque era pregunta de evaluación. La alternativa correcta es la A, que es la severidad de sus manifestaciones o de sus síntomas. ¿Cierto? Que dijimos que en este caso, en un trastorno, eh, permanecía más en el tiempo, ¿cierto? Y era más recurrente los síntomas. En la pregunta 12, ¿cuál de estas afirmaciones es una característica del problema de conducta de hiperactividad? Ahí no íbamos específicamente donde aparecían las características, ¿cierto?, de la hiperactividad. La alternativa correcta es la C. Se mueve y se retuerce mientras está sentado. La pregunta 13, ¿cómo podemos controlar el problema de la hiperactividad? Y ahí nos íbamos a la parte, ¿cierto?, de las sugerencias de intervención, y una de ellas era realizar pausas activas en la clase. ¿Ya? ¿Por qué no era la otra? Bueno, la primera dice entregar muchas tareas al niño, no, porque dijimos que había que entregar de una actividad a la vez porque se distraen, ¿cierto? Hacer que el niño duerma más de 12 horas, no necesariamente, sino que duerma las horas que necesita, ¿cierto? Y duerma bien. Hacer que consuma alimentos con alto contenido de azúcar, tampoco dijimos porque el azúcar los coloca más hiperactivos. En la pregunta 14 dice, ¿cuál de estas afirmaciones corresponde a un niño o niña con conducta disruptiva? Ahí no íbamos al problema, ¿cierto?, de conducta disruptiva. La alternativa correcta es la A, generar ruidos molestos y repetitivos para interrumpir la clase. La 15, ¿cuál de estas afirmaciones es una variable que puede afectar el desarrollo de conducta disruptiva en los niños y las niñas? ¿Ya? Y cuando hablábamos de las posibles causas, ¿ya? O los posibles detonantes que pueden
factores que pueden influir en la aparición de estas conductas. La alternativa correcta es la B, falta de motivación ante el estudio. La pregunta 16, ¿cuál de estas afirmaciones sería una estrategia para abordar las conductas disruptivas? Y la alternativa correcta era la C, fomentar la empatía con su entorno. Por ejemplo, el tema de la alimentación íbamos relacionada con la hiperactividad. El tema de medicación no garantiza un buen tratamiento. Y el tema de los ejercicios también se refería a la hiperactividad. La pregunta 17, ¿a qué edad suele iniciar los comportamientos de forma negativista y desafiante? Y ahí aparecía ser en el PDF entre los 3 y 5 años de edad. Pregunta 18, ¿cuál de estas características corresponde a un niño con conducta negativista desafiante? Ahí no vamos a hacer todas las características específicamente, donde dice discuten y desafían continuamente a los adultos, ¿ya? Porque estos son los niños que tienen problemas con con la autoridad. Pues será correcta la alternativa C. En la pregunta 19, ¿cuál de estas pautas podemos aplicar en la escuela para niños con conducta negativista y desafiante? Ya ahí, en este caso, aparecían pautas para aplicar con la familia, para aplicar desde la escuela, y una de esas era identificar los desencadenantes del enojo y sus sentimientos. La pregunta 20. ¿Qué es lo que debe hacer el profesor o el adulto responsable en la escuela para responder a la provocación de un estudiante agresivo? ¿Cierto? O cuando veíamos este comportamiento agresivo en uno de los estudiantes. La alternativa correcta es la C, responder de forma instructiva y no agresiva ante dicho comportamiento. ¿Cierto? También lo hablamos en la clase, colocamos ejemplos eh, de dar ciertas instrucciones, de poder, o sea, de no, ¿cierto?, responder a la agresividad, de no levantar la voz, sino que dar instrucciones y sacar, ¿cierto?, de la sala si fuese necesario. Esas son, ¿cierto? Eran 20 preguntas, básicamente un punto cada pregunta, ¿cierto? No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a la evaluación, alguna pregunta en específico. ¿No? Profesora, ¿Sí? ve que yo me equivoqué justo en las 7, pero me equivoqué en lo que tiene que ver con conceptos, porque a veces soy media, me confundo con eso. Decía en lo que era dimensión social, esta dimensión está íntimamente relacionada con las relaciones sociales que el niño establece con las personas que componen su entorno. Entonces yo le Sí. puse, me fui al entorno, a su entorno, al grupo familiar, y no, po. El entorno se refería al de los compañeros, Claro, porque hay otra porque dimensión para que es eso la hay familiar. porque para eso hay una que dice dimensión familiar. Claro, O sea, ya, y ahora recién hoy día y eso que la revisé, recién hoy día me doy cuenta que, claro, po, no leí bien o no sé, pues me confundí nomás. claro. Efectivamente, porque hay una dimensión específicamente que es familiar y en ese caso, ¿cierto? Corresponde a esa alternativa que era Ya, estimular los sentimientos de pertenencia al grupo familiar. ya, sí, ahora me queda claro. Gracias. ¿Ya? No sé si a alguien más le pasó algo similar con alguna otra pregunta.
Había una persona que me preguntó por la pregunta 15. Bueno, la parte donde... Ya, acá donde estaba esa respuesta, ya, el por qué, ¿cierto?, de las conductas disruptivas. ¿Cuáles son, cierto?, las variables que intervienen, cierto?, en las posibles causas de el desarrollo de estos comportamientos. Y ahí decía los posibles conflictos personales, la ausencia de rutina y norma en el ambiente familiar, las escasas capacidades sociales y de comunicación, o su falta de motivación ante el estudio. Y esa era la correcta, falta de motivación, ¿cierto?, ante el estudio. Y aquí, por ejemplo, una persona que respondió permanecer en una familia disfuncional. ¿Ya? Bueno, yo les había mencionado que básicamente las respuestas están, eh, su mayoría textualmente de acá del PDF. ¿Ya? Entonces había que leer bien, destacar, yo siempre les digo destaquen esta parte porque va como pregunta de evaluación para que tengan mayor atención. Y bueno, cuando una familia es disfuncional en este caso, entiendo que se pudo haber confundido donde dice ausencia de rutina y norma en el ambiente familiar, ¿ya? Pero ahí está hablando como de un aspecto en el ambiente familiar, no está categorizando, ¿cierto?, a la familia como disfuncional completamente, ¿ya? Por eso no era esa respuesta. Eh, Bueno, como les había mencionado, una persona que inició la evaluación 2 minutos antes que se cerrara, por lo tanto no alcanzó a enviarla, ¿ya? Y en esos casos me parece que se aplica la nota mínima. Vamos a revisar acá de todas maneras. Claro, acá aparece como nota 0, ¿ya? Pero yo tengo entendido que la nota mínima es un 2. De todas maneras voy a preguntar, ¿ya? Porque claro, efectivamente, si no alcanzó a hacer la evaluación, es lo mismo que no, no haya ingresado. ¿Ya? Voy a consultar. Pues es que tienen que estar atentos, y de hecho seguimos con la misma modalidad de del otro módulo, ¿cierto? Yo les pregunté al inicio del módulo en la primera clase en qué horario les acomodaba, y quedamos, ¿cierto?, en acuerdo que em, iba a continuar, ¿cierto?, esa modalidad de que se iniciase el mismo día, ¿cierto?, que finaliza eh, la clase a las 21 horas hasta las 21 horas del día siguiente. Por lo tanto, las evaluaciones se activan los días miércoles 21 horas hasta los jueves 21 horas. ¿Ya? Así fue la primera, la segunda y la tercera también va a ser en esa misma modalidad. ¿Ya? Entonces, obviamente, si ustedes ingresan
Ya cuando la evaluación se va a terminar, la evaluación y ustedes, por ejemplo, no han guardado las respuestas, se va a enviar como esté, ¿ya? No sé si alguien más tiene alguna duda. Bueno, en el caso de la evaluación que queda, que es la 3, que se activa el día miércoles, esa tiene preguntas de desarrollo, ¿ya? Y esas preguntas de desarrollo yo debo corregirlas de manera manual, por lo tanto a ustedes no les va a llegar inmediatamente su puntaje ni su nota, ¿ya? Porque tengo que yo revisar una por una, pregunta por pregunta, asignar los puntajes y ahí recién les va a aparecer a ustedes la nota, ¿ya? Por lo tanto, van a tener que esperar un poquito más. Yo esto lo voy a hacer el día viernes, que es feriado a todo esto, ahora que me acuerdo. Bueno, ahí voy a consultar de todas maneras, porque tengo entendido que ni los fines de semana ni los feriados puede tener movimiento o actividad en la plataforma, ¿ya? Entonces, de ser así, yo no podría revisarla ¿cierto? El día viernes, sino que tendría que ser ya el día lunes siguiente. Pero les voy a estar avisando, más o menos para que ustedes tengan conocimiento de eso y ¿no es cierto? No estén preguntando después eh, de manera masiva en el grupo que cuándo van a estar ciertos los nodos. Ya, bueno, la clase número 5, aquí ya entramos de lleno a lo que es la adolescencia, la clase 5 y la clase 6, ¿ya? En esta principalmente vamos a ver las características de la adolescencia, de esta etapa. Ya. Primero, para ubicarnos, ¿cierto? Eh, en esta etapa del ciclo vital, la adolescencia, definimos, ¿cierto? La edad más o menos en que eh, se inicia, ¿cierto? O se ubica cronológicamente la adolescencia, que iría desde la segunda década de la vida, o sea, desde los 10 años aproximadamente, ¿ya? Y viene, ¿cierto?, después de la infancia y antes de la edad adulta, presentando, ¿cierto?, sus propias características y necesidades de acuerdo a la etapa, y esto lo vamos a ir viendo durante la clase. Bueno, cuando hablamos de adolescencia hay muchos autores, muchas personas que piensan que es como lo más terrible, donde los niños se eh, colocan incomprensibles, ¿cierto? Que entran en un estado como de tormento hormonal, muy emocionales, muy estresados, ¿ya? Bueno, ¿a qué se debe toda esta percepción, ¿cierto? Que muchas de las personas tienen, porque efectivamente en esta etapa hay una gran cantidad de cambios hormonales, ¿ya? Y digo cambios porque estas hormonas siempre han estado en nuestro cuerpo, ¿ya? Desde que nacemos siempre han estado en nuestro cuerpo, no es que aparezcan en la adolescencia, ¿ya? Por lo tanto, lo que sucede es que en esta edad se activan esas hormonas, ¿ya? Se activan y ahí eso es lo que va originando los distintos cambios en todos los ámbitos, que vendría siendo lo físico, emocional y también lo sexual, lo psicológico, lo social, ¿ya? Vamos a ver muchos cambios que van a ir sucediendo en esta etapa. Ya, y acá lo importante que destaca en este cuadrito de color cierto amarillo, porque está hablando específicamente de la definición de la palabra
y esos siempre van en la evaluación, ¿ya? En este caso, lo que está definiendo es la palabra pubertad, ya que de ahí vamos a ver que la pubertad se le llama al inicio de la adolescencia, ¿ya? Como la mayoría de nuestras palabras provienen del latín, ¿ya? Y en latín esta palabra se dice pubere y significa específicamente pubis cum vello, ¿ya? Eso eh, específicamente para no enredar los temas, ¿ya? Eso es lo que se responde a la evaluación. ¿Qué significado tiene? Eh, pubertad, de dónde proviene, cuál es el origen, ¿cierto? Significa pubis cum vello. ¿Por qué se describe de esa manera? Porque en la primera etapa de la adolescencia es donde más suceden los cambios a nivel biológico y de caracteres sexuales, ¿ya? Luego tenemos la otra definición, que es la de adolescencia, que también proviene del latín, y ahí se dice adolescere, y proviene, ¿cierto?, del verbo adolecer. Por lo tanto, en castellano tiene dos significados. El primero es tener cierta imperfección o defecto, y también crecimiento y maduración. Hay que entender que la adolescencia comprende un tiempo de duración impreciso. Ya pueden haber muchas teorías que nos indican que la adolescencia va de esta edad a esta otra edad, ya, pero ninguna se puede ajustar al 100% a los adolescentes, ya, porque todos son diferentes. Pueden uno iniciar antes y terminar después, o iniciar antes y terminar antes, etcétera. Puede haber un sinfín de factores que influyan, ¿cierto?, en el inicio y el término de esta etapa y la manera que también se van dando lo que sí se ha podido visualizar, ¿cierto?, a lo largo de la historia, y que en los últimos años eh, el inicio de la adolescencia ha sido más precoz, ¿ya? Y se ha prolongado más en el tiempo, que quiere decir que antes eh, los chicos cumplían 18 años y ya se consideraban adultos. Bueno, de hecho legalmente son adultos, pero en la parte madurativa no son adultos, pertenecen todavía al rango etario de los adolescentes, ¿ya? Por eso esa prolongación, porque primero hoy día hay mayor formación escolar y profesional, por lo tanto los chicos tienen mayor acceso, ¿cierto?, a seguir estudiando, por lo tanto lo más probable es que sigan dependiendo de sus padres o de sus cuidadores, ¿ya? Acá es importante que en este cuadrito, como Saito claro que está aquí, lo destaquen, porque de aquí se sacan varias preguntas de la evaluación. Y acá en el cuadrito aparecen dos entidades u organizaciones, ya que tienen referencia a la salud, que nos van a indicar la edad que comprende esta etapa de la adolescencia, ¿ya? Y no son las mismas edades, por lo tanto es importante que ustedes reconozcan eh, qué es lo que dice una organización y qué es lo que dice la otra, ¿ya? En este caso, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, considera la adolescencia entre los 10 y los 19 años de edad, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que antes de los 10 estamos hablando de la etapa de la infancia, y después de los 19 ya estamos hablando de la juventud o de la vida o de la entrada, ¿cierto?, a la adultez. Luego hay otra entidad que es la Sociedad Americana de Salud y Medicina de la Adolescencia, específicamente, quien dice que la adolescencia también comienza a los 10 años, pero se prolonga hasta los 21 años, ¿ya? Y
Bueno, esta segunda organización, que es la Sociedad Americana de Salud, además de decir que es hasta los 21 años, distingue tres fases de la adolescencia. Ya la adolescencia inicial, la media y la tardía. Vamos a ir viendo, ¿cierto?, en qué edad comprenden cada una de estas. Primero, entonces, la adolescencia, perdón, inicial, que estaría abarcando desde los 10 hasta los 13 años aproximadamente, y la característica principal son los cambios puberales que suceden en esta etapa. Ya la adolescencia inicial sería la pubertad. ¿Cuáles son los cambios puberales? Los vamos a ver durante estas dos clases, ¿ya? Que generalmente son, de hecho los mencionamos antes, que tiene que ver con los cambios a nivel físico y a nivel sexual, ya, características sexuales. Luego tenemos la adolescencia media, que abarca de los 14 a los 17 años aproximadamente, y se caracteriza porque hay mayor implicancia de los conflictos familiares, ya desde el adolescente, debido a que adquiere mayor importancia el grupo de amigos, el grupo de pares, y es donde más hay implicancia en las conductas de riesgo. Ya también más adelante vamos a ver cuáles son estas conductas de riesgo. Finalmente, la adolescencia tardía, que abarca desde los 18 a los 21 años, y aquí ya se espera que haya una maduración, por lo tanto, habría una reaceptación de los valores paternos, mayor responsabilidad con las tareas y con su propia madurez. Ya, eso entonces es lo que dice la Sociedad Americana de Salud. Bueno, a nivel de la historia, ya, antes la adolescencia era una de las etapas que menos presentaba interés en la medicina. Ya, o sea, que la medicina prestaba menos interés en, en esa etapa de la adolescencia, porque se enfocaba más en la infancia y luego ya en la etapa del adulto mayor. Luego, ¿cierto?, al hacer distintos estudios, a ver estadísticas, ¿cierto?, relacionadas a la salud, pudieron corroborar que habían ciertas enfermedades que eran de alto riesgo, ¿cierto?, que eh, suelen presentarse mayormente en la adolescencia, como por ejemplo las enfermedades infecciosas, eh, las enfermedades nutricionales, los accidentes también, y ahí aquí aparecen algunos ejemplos: accidentes, violencia, delincuencia, uso y consumo de drogas, conductas sexuales arriesgadas, embarazo adolescente, problemas familiares, problemas escolares, el tema de la tecnología, de la información, trastornos mentales también, entre otros. Por lo tanto, al ver ciertos estos estudios, estas estadísticas, obviamente que alarma, ¿cierto?, a la comunidad médica, y comienzan a ver y trabajar, ¿cierto?, en, en la parte de prevención, porque la mayoría de estos riesgos pueden ser prevenibles, ¿cierto? Si educamos, por ejemplo, a los chicos en el tema del accidente, en la violencia, en la resolución de conflictos, en los problemas que trae para su edad el consumo de droga y alcohol, el tema de las conductas sexuales, ¿ya? Todo eso puede ser prevenible. Ya, vamos a hablar un poquito con respecto a los mitos que se hablan con respecto a la adolescencia. Que, por ejemplo, al ser esta etapa comprendida como
esta tormenta que dijimos de cambios hormonales, ¿ya? Muchas veces se pasa ese hilo fino, ya que nos va a indicar qué es lo normal y qué es lo patológico, ¿ya? Y suelen normalizar muchas conductas de los adolescentes, ¿ya? A veces efectivamente podemos estar hablando de un trastorno, por ejemplo, pero como dicen, pero si es adolescente, es normal que se porte así, es normal que diga esto, es normal que sea así, ¿ya? Y a veces no lo es. Por lo tanto, es importante estar, ¿cierto?, en alerta, eh, en observación, y al visualizar una conducta que no necesariamente corresponde a estos cambios hormonales, poder, ¿cierto?, derivar, por ejemplo, a los profesionales correspondientes y así actuar y recibir, ¿cierto?, la evaluación y la intervención correspondiente lo antes posible. Porque mientras antes se reciba, ¿cierto?, esa intervención, mayor posibilidades tiene de poder tratar en el fondo esta patología, ¿ya? Eh, Como lo dijimos también anteriormente, la etapa de la adolescencia no se puede definir exactamente como que digamos, ya está esta teoría y todos los adolescentes se ajustan a esta teoría, o esta teoría se ajusta a todos los adolescentes. No, ¿cierto? Porque hablamos de un grupo eh, que en este rango, ¿cierto?, de edad de la adolescencia varía muchísimo, ¿cierto? Dijimos varía en la edad de inicio, varía en la edad de término y varía también en cómo se van dando estos distintos cambios. Por lo tanto, cualquier esquema que nosotros podamos visualizar con respecto a estos nos va a dar una orientación de cómo podría ser, ¿cierto?, esta etapa, pero no va a definir exactamente un adolescente. Pero, por ejemplo, sí nos ayuda más o menos a saber si es que el niño estaría más o menos, ¿cierto?, dentro de de los rangos normales, o si estaría, ¿cierto?, fuera de este rango. Y aquí aparece un ejemplo. Dice que una chica de 11 años, su cuerpo ya se visualiza con un desarrollo de una niña de 15 años. Y, en cambio, un chico de 14 años se visualiza su madurez del cuerpo como un niño de 10 años, ¿ya? Es súper común. De hecho, nosotros, por ejemplo, si entramos a un quinto año básico, vamos a ver la mayoría de las niñas mucho más grandes, mucho más desarrolladas, y en el caso de los chicos son más pequeños, no han tenido como ese crecimiento ni esa maduración todavía, ¿ya? Porque sí, no, esto no es un mito, es una verdad, ya que en el caso de las chicas maduran antes que los hombres, estamos hablando como de, de conclusión general, ya pueden haber obviamente sus excepciones, pero en general las niñas maduran antes o más rápido que los niños, ya si comparamos como de la misma edad. Estamos hablando de dos niños de 10 años, colgamos un niño y una niña, probablemente que la niña se vea más madura físicamente y a veces en la parte, ¿cierto?, cognitiva también, que se puede ver maduro que en el caso del niño. Bueno, ¿qué es lo que influye en que se vea, ¿cierto?, esta diferencia? Bueno, va a influir la genética, va a influir la experiencia personal, ya hay una serie de factores que van a influir en el desarrollo y todos estos cambios que se dan en la adolescencia específicamente, ¿ya? Este cuadrito que está de color gris, necesito que lo destaquen, va como pregunta de evaluación, que nos pregunta de qué manera se da este proceso de la adolescencia,
¿ya? Y dice que la adolescencia no, ahí destacar la palabra no, para que no nos confundamos, la adolescencia no es un proceso continuo. ¿Qué quiere decir? Supongamos de los 10 a los 21 años, no es que yo voy a estar creciendo, por ejemplo, si nos enfocamos al tema de estatura, no voy a estar creciendo durante todos esos años, ¿ya? Puedo tener pausas, puedo tener estancamientos, y luego puede suceder esto del estirón que le llaman, ¿cierto? No es un proceso sincrónico. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor dentro de todos los cambios que van sucediendo puede ser que, no sé, en la parte biológica, eh, biológica, perdón, física, me vea más madura, ¿cierto? Físicamente, pero a lo mejor en la parte cognitiva, intelectual, en la parte emocional, esté más inmadura, ¿ya? Por lo tanto, todos los cambios que van sucediendo no quiere decir que vayan todos al mismo ritmo. Pueden haber algunos más maduros, otros más estancados, en retroceso, etcétera, ¿ya? Y tampoco es uniforme, que quiere decir que no todos los cambios suceden igual. No me puedo comparar con mi compañero porque cada uno tiene su proceso de crecimiento y desarrollo de manera personal, ¿ya? Ahora, hay estudios, ¿ya? Y un autor acá específicamente que nos indica que como la finalización de toda esta madurez y desarrollo, ¿ya? Sería lo último que se trabaja es el tema de la maduración cerebral, ¿ya? Eh, y obviamente esto afecta, influye todo el tema cognitivo, de cómo yo pienso, cómo yo resuelvo, cómo yo analizo y cómo yo actúo. Este estudio, por ejemplo, dice que nuestro cerebro se termina de formar, termina de madurar recién a los 25, de 25 a 30 años de edad, ¿ya? Por lo mismo aquí también hay un rango, porque puede ser que uno esté a los 25, otro a los 26, otro a los 27 y así, ¿ya? Entonces, tenemos nuestro cerebro, los voy acá a proyectar para que nos ubiquemos. Ya, En el caso de la segunda imagen acá, que no la voy a agrandar porque se va a ver hacia el lado, ¿ya? Este es un cerebro, ¿ya? Esta parte que está coloreada de color celeste, que dice frontal, ¿ya? Es la parte frontal que nosotros tenemos, de la frente, como dice, ¿ya? Por eso se llama frente. Luego, ¿cierto? Hacia atrás, de la mitad de la cabeza hacia atrás, tenemos la parte parietal, que se llama lóbulo parietal. Aquí abajo, como más o menos en el sector de la nuca que le llamamos, tenemos la parte occipital, se llama, y debajo de todo esto, de estos tres lóbulos, está el lóbulo temporal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dicen estos estudios? Que el cerebro se termina de madurar, ¿cierto? Los 25 o 30 años de edad, y la última parte del cerebro que madura es la parte frontal, ¿ya? La parte de acá, del frente. ¿De qué está encargado esta parte? Y esta sí la voy a tener que agrandar porque ahí no se ve. Acá sí todos pueden ver esta imagen con fondo azul. Acá dice, por ejemplo, de qué es lo que se encarga cada una de estas partes o estos lóbulos de nuestro cerebro. Por ejemplo,
el lóbulo parietal, que es el que tenemos de la mitad de la cabeza hacia atrás, está encargada, o sus principales funciones son el tema de los sentidos. Por ejemplo, el tacto, el gusto, el olfato, la presión, la temperatura, ¿ya? La parte acá de la nuca que dijimos, la occipital, se encarga de la visión. Y eso es lo que tiene contacto, ¿cierto? O conexión directa con los ojos. La parte temporal, que es la que está debajo de los otros tres lóbulos, se encarga de la audición, de la memoria, del aprendizaje, ya lo que tiene más que ver con la parte cognitiva. Y el lóbulo frontal, que es lo último que se forma, ya que se madura, perdón, tiene que ver con el razonamiento, con los movimientos, con las emociones, con la atención y con el lenguaje. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que nosotros, por más que le pidamos a un niño de 10 años que razone con respecto a su conducta, le estamos pidiendo algo que está fuera de su madurez biológicamente. ¿Ya? Por más que le digamos cómo no entiendes que lo que hiciste tiene esta consecuencia, cómo no razonas, cómo no logras, ¿cierto?, analizar esta situación, no lo logra no es porque no quiera, sino porque no tiene la madurez necesaria para poder hacerlo, ¿ya? ¿Por qué los chicos en la adolescencia tienen un tema emocional que a veces le llaman inestabilidad emocional? Pero no es que tengan inestabilidad emocional, sino que es, se me fue la palabra, su madurez, su aprendizaje emocional, ¿ya? Está en proceso, ¿ya? A lo mejor ellos saben reconocer las emociones, pero no saben gestionarlas, o sea, no saben de qué manera responder a estas emociones. A lo mejor no sabe qué función tienen las emociones, ¿ya? Está en proceso. Entonces, bueno, eso es cierto, les quería mostrar para que, aquí de hecho dice, gracias a la maduración de esta parte que es la prefrontal, se adquiere la capacidad para discernir lo que me conviene o no me conviene hacer. Esto explica la implicancia, ¿cierto?, de los jóvenes, de los adolescentes en esa etapa en tener estas conductas de riesgo, ¿ya? Porque no miden el peligro, no saben, no tienen la madurez necesaria para discernir esto me conviene hacerlo o no me conviene, ¿ya? Porque a diferencia de un adulto, ya después de los 25 y 30 años de edad, que ya tiene esa madurez totalmente desarrollado, por lo tanto tiene la conexión entre la parte emocional y la parte racional, que es lo que nos ayuda a tener una respuesta más adecuada ante las diferentes situaciones que nos podamos enfrentar, ¿ya? Y bueno, lo que yo les mencionaba antes, que hay un desarrollo emocional progresivo, ya no es que haya una inestabilidad emocional, sino que se está desarrollando progresivamente, ¿ya? No es que tenga un trastorno de la emoción específicamente, pero bueno, ahí, como les dije, también hay un hilito delgadito que nos va a decir qué es lo que es normal y qué es lo que es patológico. Por ejemplo, que a un adolescente le cuesta expresar su pena, ya su tristeza, que puede ser que muchas veces lo expresan con rabia, con conducta más violenta, ¿ya? Eso a lo mejor podríamos estar dentro del rango normal porque dentro de sus herramientas está buscando de qué manera expresar su emoción. Lo patológico, ¿qué es lo que podría hacer ahí? Que a lo mejor el joven acá se esté autolesionando, que se esté realizando, por ejemplo, cortes en los brazos, que se esté realizando quemaduras, etcétera. Eso ya es parte de lo patológico. ¿Ya? No sé si se entiende ahí la diferencia. Bueno, veo que ya son más de las 8, así que nos vamos a ir a los recreo, que tengo las 8:03, por lo tanto, a las
8:18. Ya estamos de vuelta para continuar con la clase.
Ya estamos de vuelta. Vamos a aprovechar esta pausa para ver el video de esta clase. Esta clase tiene solamente un video. El miércoles también tiene un solo video, ¿ya? Tiene varios como las clases anteriores. Bueno, lo mismo de siempre. Si alguien después los quiere tener, me pide de manera interna a través de WhatsApp y yo se los envío. Es una etapa compleja pero vital del desarrollo humano que abarca desde los 10 a los 19 años y 11 meses de edad. Lograr que los cambios y la adaptación a los mismos se den de manera adecuada permitirá que sean adultos con mejor calidad de vida, más felices y con más oportunidad de ser miembros productivos de la sociedad. Pero esta adaptación no es fácil en nuestra sociedad cambiante. Nuestro actual mundo globalizado y el vasto progreso tecnológico tienen efectos negativos para la salud integral de las personas, especialmente los adolescentes. Hay un marcado incremento en enfermedades depresivas, trastornos de conducta y muertes en adolescentes por suicidio y condiciones parasuicidas como los accidentes, consumo de drogas y violencia, entre otros. Los problemas sociales y las condiciones de competitividad del mundo moderno son fuente importante de estrés y desesperanza para la mayoría de los adolescentes. La adaptación a los procesos de cambio se vuelve más difícil y es común que se desarrollen trastornos ansiosos o depresivos. Los adultos tienden a minimizar estas crisis como algo pasajero y de poca trascendencia. Pensamos que es una etapa de transición sin problemas reales y esta interpretación puede tener consecuencias fatales. Muchos adolescentes con cuadros depresivos importantes continúan con sus rutinas y no presentan la sintomatología clásica de las depresiones como el cansancio, aislamiento o falta de energía. Lo que manifiestan son conductas de riesgo que el mundo adulto cataloga como rebeldía. Abuso de alcohol o de drogas, acciones temerarias, conductas antisociales, violentas y desafiantes, abandono escolar, escapes. Es tarea de los adultos la interpretación adecuada del significado de esas conductas para detectar a tiempo situaciones de peligro y trastornos como la depresión y el riesgo de suicidio. Los nuevos conocimientos en desarrollo cerebral durante la adolescencia permiten entender las conductas de este grupo poblacional. Desde temprano prevalece la impulsividad, poca tolerancia a la frustración, la búsqueda de nuevas experiencias, necesidad de gratificación inmediata y alta posibilidad de conductas adictivas con poca capacidad de autocontrol y valoración de las consecuencias de sus actos, ya que las regiones del cerebro encargadas de estas funciones se desarrollan más tardíamente hacia el final de la adolescencia. Es responsabilidad de los padres de familia y de los profesionales que trabajan con personas adolescentes, incluyendo docentes, orientadores, preparadores físicos y personal de salud, reconocer la importancia de la protección utilizando un modelaje adecuado y estableciendo estrategias de comunicación, acompañamiento y supervisión mucho más cercanas que las tradicionales, siempre basadas en el afecto, el respeto, la consideración de las características individuales. No se debe ignorar la enorme complejidad de la vida de los adolescentes en nuestra época actual y su impacto en términos de producirles estrés, ansiedad y trastornos depresivos graves. La realidad es que los adolescentes sufren estas condiciones en silencio y pueden terminar en problemas de adicción a drogas, violencia o conductas destructivas o en situaciones como el suicidio. Las muertes por suicidio y parasuicidio se pueden evitar. El reto es estar atentos y detectar los problemas a tiempo. Todos podemos hacer algo para ayudar y llenar las necesidades de las personas adolescentes. Lo primero es escuchar, entender sus angustias, acompañarlos y supervisar sus actividades. Es ser cercano a ellos y empático ante sus experiencias. Ante la duda o la sospecha de riesgo, se deben tomar medidas de protección, buscar ayuda con profesionales de la salud expertos en el manejo de esta población y no dejarlos solos hasta que esta ayuda se concrete.
Ya, ahí entonces, ¿cierto? Son todas las características de la adolescencia y cómo poder ir abordando los cambios. Ya, bueno, la última parte de la clase vamos a ver 4 cuadritos que necesito que los 4 los destaquen porque desde aquí se sacan las preguntas de desarrollo, ¿ya? Es importante que lean bien, sepan a qué se refiere cada uno de estos, los vamos a ir explicando ahora, pero si tienen duda, aprovechen ahora de preguntar, ¿ya? Aquí en este cuadrito amarillo donde dice que quieren los adolescentes, se refiere a cuáles son los objetivos que ellos quieren lograr en esta etapa, ¿ya? Así que si es que se pregunta en la evaluación, se va a preguntar de esa manera, cuáles son los objetivos, qué es lo que quieren lograr los adolescentes en esta etapa. Primero está la independencia, ya que aquí no solamente la independencia económica, sino que la independencia emocional, eh, la independencia en cuanto a la capacidad de tomar decisiones, ¿ya? También el formar parte de los grupos de pares, ya eso se refiere a sus compañeros, a sus vecinos, ¿cierto? Que puedan pertenecer, sentirse parte de un grupo. Ser aceptado por sus pares, ya que está relacionado con el anterior también. Que los adultos le tengan confianza, también es súper importante. Si ustedes, alguno recuerda, ¿cierto? Su adolescencia, generalmente los adultos no es que no confíen en los adolescentes, sino que se basan mucho en la experiencia propia, ya en lo que a nosotros como adultos nos pudo haber pasado. Por lo tanto, muchas de esas veces sobreprotegemos a nuestros hijos o a los adolescentes en general, porque creemos que va a pasar por la misma o similar experiencia que nosotros, ¿ya? ¿Y cómo lo interpretan ellos? Como que nosotros no les tenemos confianza, ¿ya? En sus capacidades, por ejemplo, de tomar decisiones. Buscan también construir su identidad. Es por eso que en esta etapa, ¿cierto? Podemos verlos un año de estilo punky, otro año de estilo reggaetonero, pero van a estar constantemente en cambio, probando qué es lo que se siente incómodo, qué es lo que le identifican, ¿ya? Que los reconozcan por sus logros. No sé cómo. Ya. Que los reconozcan entonces por sus logros. Bueno, por el tema de las conductas de riesgo, o sea, bueno, en esta etapa muchas veces se sienten un poco criticados, ya, por decirlo así, porque constantemente se les está llamando la atención por lo que hacen mal, ya, o por las malas decisiones, etc. Y muy pocas veces se les reconocen por las cosas buenas que hacen, ya. Es importante en esta etapa porque están construyendo su identidad eh, en esta etapa eh, en donde están más susceptibles a ser a tener cambios o a ser afectada, por ejemplo, su autoestima, ¿ya? Probarse a sí mismo. Es por eso que muchas veces toman estas conductas de riesgo porque quieren saber qué es lo que son capaces de hacer, ¿ya? Ser respetado por sus pares, sus compañeros y también por los adultos y ser escuchado también por sus compañeros y por los adultos, ¿ya? Los principales problemas que enfrentan los adolescentes, ¿ya? Aquí es muy importante que tengan claro que muchas veces lo confunden, ¿ya? Son los problemas y más abajo después vienen las conductas de riesgo, factores de riesgo, ¿ya? Es importante no confundirlos. Por ejemplo, en el caso de los problemas que enfrentan los adolescentes, ¿ya? Se refiere a
situaciones, ya, factores que pueden eh, generar problemas ya en su identidad, en su desarrollo y no necesariamente porque vaya a generar un problema en cualquier persona, sino que puede ser por la edad, ¿cierto? Por la etapa en la que ellos. Por ejemplo, la ausencia de reglas y límites en el ámbito familiar. Bueno, este es un problema que se puede dar desde los primeros años de edad hasta la adolescencia y después obviamente afecta también en la adultez el no haber tenido reglas ni límites claros en el ámbito familiar. ¿Ya? Por lo tanto, es un problema eh, global. ¿Ya? La falta de comunicación con la familia genera problemas, sobre todo en la adolescencia, porque habíamos hablado hace un ratito en la adolescencia media, ¿cierto? Donde los adolescentes se alejan un poco de la familia, hay menos comunicación y prefieren pasar más mayor tiempo con los amigos, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que los amigos, sus compañeros están en la misma etapa que ellos, por lo tanto, más que ellos, difícil que sepan y la información que manejan no es muy confiable porque su mayoría la obtienen ¿de dónde? De Internet, ¿cierto? Por lo tanto, ¿es un problema la falta de comunicación? Sí, ya, y algo que tenemos que trabajar desde nosotros los adultos porque es una etapa esperada en ellos que tengan como ese tema de alejarse, ¿cierto? De los adultos, de no querer escuchar nuestra opinión, de no querer escuchar nuestros consejos, ¿ya? Por eso es importante también que, más que consejos, eh, educarles, ¿ya? Desde que son muy pequeños, educarles en todo y no hablarles de que te voy a dar un consejo o te voy a contar mi experiencia, ¿ya? Piensen ustedes cómo se sintieron en su adolescencia cuando alguien vino a opinar de algo que ustedes hicieron o vino a juzgarlo por algo que ustedes hicieron. Y le empezó a contar toda su historia de vida, ya justificando en el fondo su opinión. Muchas veces a los adolescentes no les interesa, ¿ya? Porque decir, te pasó a ti, pero a mí nunca me va a pasar. Es lo primero que piensan, ¿cierto? Entonces, más que desde la opinión y la experiencia, hablar con fundamento, ¿ya? Con fundamento, mira, hay estudios que dicen esto y se ha comprobado porque esto pasa en estas situaciones y no sé, ¿ya? Pero más de educar, orientar en esta etapa que dar consejos y contar experiencias de vida. La separación de los padres o de la familia, ¿ya? Eh, bueno, esto es igual relativo, ¿ya? Porque muchas veces depende de los motivos de la separación, ¿ya? Pero siempre va a ser un quiebre eh, en los hijos, ¿ya? Independiente de la edad que tengan, siempre es un quiebre, ¿ya? Independiente que a lo mejor la separación sea para mejor en, de punto de vista de los adultos, para los niños siempre va a ser un quiebre, ¿ya? Y sobre todo en esta etapa de la adolescencia donde se alejan de los adultos y, por ejemplo, ocurre esta separación, eh, con mayor razón, ¿cierto? Ellos van a acudir a sus compañeros, a sus amigos, va a tomar más conductas de riesgo probablemente, ya porque no va a tener en el fondo esa contención que a lo mejor esperaba de su familia, puede ser, ¿ya? Necesidad de afecto y de confianza. Eh, bueno, acá los que ya son padres o tíos, ¿cierto? Se podrán dar cuenta que eh, la mayoría, ya, de forma general, pueden haber sus excepciones, los niños cuando son más pequeños son más de demostrar su afecto, su cariño corporalmente, ¿cierto? Con abrazos, con besos, caricias, etc. Y a medida que van creciendo, van perdiendo esa eh, forma, ¿cierto?, de demostrar su afecto. Y comienzan a ser incluso
en algunos casos, esquivo, ¿cierto?, a recibir este tipo de demostración de afecto. Y aquí es importante destacar que no es que los adolescentes no necesiten cariño, no necesitan afecto, no necesitan atención, todo lo contrario, es donde más necesitan afecto, donde más necesitan atención, donde más necesitan contención, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Que en la edad que están, toma mayor importancia, ¿cierto?, lo que piense y lo que le entrega el entorno fuera de la casa, y se sienten un poco incomprendidos, ¿cierto?, por la familia, por lo tanto, tienen ese sentimiento de que a lo mejor no pertenezco acá. Por lo tanto, es importante esa demostración de afecto, de confianza, para que sienta, ¿cierto?, ese sentido de aceptación, de pertenencia en la familia. El no ser aceptado por sus pares, por sus compañeros, ¿cierto?, se puede generar un problema porque puede llevar tipos de conductas arriesgadas, no ser escuchados y no ser aceptado tanto por sus compañeros como por los adultos. El coartarle su derecho a tener sus propios intereses y valores. Esto también es súper importante porque puede traer problemas, porque están en una etapa que están construyendo su identidad, ¿cierto? Como dijimos anteriormente. Por lo tanto, van a pasar por distintos intereses, por distintos gustos. eh, bueno, si tienen una buena base de valores de educación, puede que no haya tanto cambio en cuanto a eso, pero sus intereses pueden ir cambiando y eso pasa también en una persona adulta, ¿ya? A diferencia que el adulto a lo mejor es más libre a tomar estos cambios, estas decisiones, pero eh, en esta etapa que están los chicos, es una etapa que no son niños, pero tampoco son adultos. Entonces están ahí como en el limbo, ¿cierto? Esto puedo hacer, pero esto no entiendo qué pasa. ¿Por qué puedo tomar estas decisiones y estas otras no? Ya, un poco confuso para ellos. Eh, por lo tanto, mientras nosotros más sobreprotectores o más eh, intensos en cuanto a estar eh, involucrados, ¿cierto?, con ellos, sí es importante la atención que le brindemos, sí es importante la orientación, pero tampoco podemos tomar ciertas decisiones por ellos o coartarles, como sacar el derecho a tener sus propios intereses. Por ejemplo, que yo le diga, no, yo quiero que tú practiques ciclismo, pero resulta que al niño le gusta el fútbol. ¿Ya? No, porque toda mi familia practicó ciclismo y tú tienes que practicar ciclismo, es que el fútbol no, que el fútbol es para personas aquí, allá, y dar, ¿cierto?, nuestra opinión. Lo que estamos haciendo es coartarle, ¿cierto?, su derecho a tener sus propios intereses, ¿ya? Independiente de los motivos que nosotros tengamos para que a lo mejor no nos guste el fútbol, es un ejemplo, ¿ya? Eh, el chico tiene el derecho a tener sus propios intereses, a tener sus propias experiencias, por lo tanto, eh, es algo que nosotros debiésemos eh, brindar en el fondo el derecho de tener su interés y tomar sus decisiones con respecto a qué es lo que quiere hacer, por ejemplo, ¿ya? Estereotipar al adolescente como problemático o conflicto. Es un problema, sí, porque estamos encasillando, ¿cierto?, a los chicos y también lo hablamos cuando estábamos en la etapa de la infancia, que muchas veces se dice el niño o chico agresivo, el niño problemático, el niño, eh, no sé, drogadicto, ¿ya? No es que el niño sea problemático, no es que el niño sea conflictivo, es que el niño, o este chico, este adolescente, tiene conductas problemáticas, tiene conductas conflictivas. No es un drogadicto, sino que tiene conductas de riesgo, ya que tienen que ver con el consumo inadecuado de alcohol y drogas. Ya es importante separar, ¿cierto?, la conducta de la persona, porque una conducta no va a definir totalmente lo que es la persona. ¿Ya? Les voy a poner un ejemplo. Si yo en mi trabajo soy reconocida por ser tolerante, por ser respetuosa, por ser puntual, eh, no sé, por todo lo bueno que se les ocurra. Pero un día, cierto, tuve un problema, un inconveniente y me ausenté en el trabajo. Esa conducta
va a cambiar totalmente la percepción que tienen mis compañeros o mis jefes con respecto a mi desempeño en el trabajo. No debiese ser, ¿ya? No debiese ser, porque cualquiera puede tener problemas, cualquiera puede tener conflictos, ¿cierto? Y no necesariamente una conducta va a definir a la persona como tal, ¿ya? Falta sentido de interés al estudio, que sucede mucho en la adolescencia porque cambian sus intereses, cambian sus gustos, quieren pasar mayor tiempo con los chicos, quieren conocer, explorar el mundo afuera porque tienen una mejor mayor libertad, mayor autonomía. ¿Ya? El tema de la elección vocacional. ¿Por qué se vuelve un problema? Ya usted diría, ¿por qué? Si no tienen que decidir qué es lo que quieren hacer de su vida. Es un problema porque lo que hablábamos anteriormente con respecto al desarrollo y madurez del cerebro, ¿ya? Toda la parte racional, de planificación, de análisis, de razonamiento, es la última en madurar, dijimos la parte prefrontal. Por lo tanto, si a un adolescente de 17 años o un adolescente de 14 años que tiene que elegir entre estudiar un técnico mecánico, un técnico electricista, un técnico administrativo, o después definir si quiere estudiar o no en la universidad, por ejemplo, eh, madurativamente no están en capacidad para tomar esa decisión. Y hoy en día se les exige por cultura, por ley, lo que es cierto que tomen una elección vocacional a esa edad cuando no debiese ser así porque no están eh, con la madurez necesaria para tomar ese tipo de decisiones, ¿ya? Y muchas veces pasa que los chicos están como en una nube y eh, los adultos, ahí en el caso de los amigos, influyen en estas decisiones. No, que mira, escoge esto porque esto te va a ayudar en esto y esto es mejor para ti, y esto acá, esto allá. Y obviamente el adolescente se deja llevar por lo que le parezca más simpático, más de su interés, pero en realidad no, en su mayoría no es una elección tomada con madurez ya y con el razonamiento necesario. Otras veces pasa que definitivamente los adultos toman las decisiones por los niños porque no están en capacidad, ¿ya? Que se le impongan las cosas, y eso tiene que ver con el tema de, por ejemplo, el cortarle su derecho a tener su propio interés, ¿cierto? Tiene que ver con que si nosotros imponemos reglas, imponemos límites, ahora en la adolescencia, y jamás lo hemos hecho, obviamente vamos a tener más en contra al adolescente, ¿ya? Lo ideal es que obviamente esto se haga desde pequeñito y más que imponer reglas, imponer límites, es acordar reglas, acordar límites, ¿ya? O sea, mira, tenemos esto y estos son los límites. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué existen estos límites? ¿Qué es lo que piensas tú? ¿Estás de acuerdo con esto o no? Eh, ¿Qué regla te gustaría incorporar? Tener también la opinión de ellos, ¿ya? Eso habla también de una crianza respetuosa y democrática. Obviamente sin pasar el límite que ellos vayan a tomar decisiones por nosotros, sino que preguntarles también lo que ellos quieren. El etiquetarlos, ¿ya? Tiene que ver con lo mismo que hablábamos anteriormente, etiquetarlos como problemáticos, ¿cierto? Como por su apariencia o por su conducta. Juzgarlo, excluirlo, también lo habíamos hablado anteriormente, que muchas veces nos dejamos llevar por lo que vemos desde afuera o por una conducta, etcétera, y sucede como esta exclusión. El consumo de alcohol y drogas, ¿por qué es un problema? ¿Ya? Si bien si nosotros lo vemos de manera global, amplia, ¿ya? El consumo de alcohol y de drogas, ¿ya? Eh, no está eh, como penado, sancionado por la ley, ¿ya? Obviamente tiene sus especificaciones, no sé, pues si está bebiendo y está manejando, si está viviendo en la vía pública, etcétera. Pero el consumo sí, si usted está viviendo en su casa, por ejemplo, no va a venir y solo está viviendo,
No va a venir un carabinero, ¿cierto? Y lo va a llevar detenido, ¿ya? O si usted está consumiendo droga en su casa, tampoco lo van a llevar detenido. Eh, ¿Por qué, por ejemplo, en muchas preguntas tienen, o sea, muchas personas tienen como esta duda o esta controversia que se da en cuanto, por ejemplo, a la venta, la compra-venta de alcohol? ¿Por qué se supone que no se les puede vender alcohol a los menores de edad? ¿Ya? Y eso parte porque, o sea, quisieron tener un poco más de control con respecto al consumo de alcohol en los niños, pero en realidad se escapa un poco de las manos porque el que no compren no significa que no consuman, ¿cierto? Pero en el fondo lo que quiere, ¿cuál era el objetivo en el fondo de esa ley? Que entendieran que el consumo de alcohol en menores de edad es un problema, no solo porque sea consumo de alcohol, sino que por las consecuencias ya que trae el consumo de alcohol y también el consumo de droga en el desarrollo del adolescente, ya entendiendo que la adolescencia es una etapa que de activación hormonal, de constante cambio, que no tiene todavía la madurez cerebral para tomar decisiones de manera responsable. eh, y cuáles son en el fondo lo que causa, ¿cierto?, el alcohol y la droga en nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que causa? ¿Ya? Causa modificaciones en nuestras neuronas, en nuestra sinapsis, en nuestra formación en nuestro cerebro. ¿Ya? Obviamente una persona adulta, no sé, hablemos por ejemplo de más de 30 años, cuando ya se espera que esté maduro biológicamente y en la parte mental, eh, si bien le puede traer problemas el consumo de alcohol, ¿ya? En su desarrollo como tal no va a tener esas dificultades porque ya está formado. En cambio, un adolescente que está en plena maduración, en proceso de, sí les va a traer problemas porque puede que no se termine de desarrollar esa parte, por ejemplo, del cerebro, eh, haya mayor eliminación de neuronas, ¿ya? Después en la próxima clase vamos a ver un tema que tiene que ver con la maduración, cuáles son los procesos que se requieren para la maduración cerebral. Entonces tiene que ver con la eliminación de neuronas que no sirven, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace este consumo de alcohol y drogas? Obviamente, inhabilitar estas neuronas, por lo tanto, ¿qué es lo que hace inteligentemente después nuestro cerebro? Las elimina, ¿ya? Eso con respecto a los problemas. No voy a leer todavía los mensajes ya para no distraer, pero termino acá y los leo, ¿ya? Factores protectores. ¿A qué se refiere con factores protectores? Son las situaciones, los acontecimientos que influyen, que afectan de manera positiva en el desarrollo de la adolescencia, ¿ya? Por eso son protectores. Situaciones que protegen en el fondo el desarrollo de la adolescencia, ¿ya? Tenemos acá estructura y funcionalidad de la familia. Ya se espera que la familia satisfaga el proceso de desarrollo del adolescente. Si es una familia funcional, estructural, no significa que tenga mamá y papá. No, sino que tenga sus redes de apoyo, que cuente con la contención que necesita, que sea parte del desarrollo del adolescente. ¿Ya? Políticas educativas que apoyen el desarrollo integral del estudiante y su bienestar. Ya las políticas públicas, estamos hablando de lo que indica el Ministerio de de Educación, perdón, con respecto a todo el desarrollo integral, porque estamos hablando no solamente de la parte pedagógica, sino que desarrollo completo del adolescente. Promoción de salud y autocuidado del adolescente, que vendría siendo como las políticas públicas en el área de la salud, ¿cierto? Que hoy en día hay muchos programas, muchas políticas enfocadas a la prevención y el cuidado del adolescente, ¿ya? Y una de esas, por ejemplo, es la promoción de habilidades para la vida, que es un programa, si bien está para los niños, también está para los adolescentes y tiene que ver con preparar con herramientas, ¿cierto? Eh, a los chicos para enfrentar la vida, ¿ya?
Autoestima y sentido de pertenencia al grupo familiar y social, obviamente es algo positivo que esté. Promoción de mecanismos que lleven a identificar y apoyar al adolescente en situaciones traumáticas o de estrés. Lo que hablábamos de conocer qué es lo que podemos considerar dentro de la normalidad, qué lo podemos considerar patológico, ¿ya? Poder identificar y así poder recibir la intervención adecuada lo antes posible. Apoyo del equipo educativo, ya que exista ese trabajo familia-escuela, que los padres se involucren en el proceso educativo, que la escuela se involucre en la crianza también de los niños, ¿ya? Reconocimiento y aceptación en la escuela. Importante y favorece obviamente este desarrollo, por lo mismo que explicábamos anteriormente, que como de manera general siempre se le está llamando la atención, decir qué es lo que no pueden hacer o qué es lo que hacen mal. Sin embargo, si tienen ese reconocimiento, esa aceptación, esa valoración de lo que sí hacen bien, es muy bueno también para el desarrollo. Ya que forman las redes de apoyo, que la familia conozca las redes con las que puede contar, la comunidad, la escuela, el centro de salud, todas esas son redes de apoyo porque van, en el fondo, a ayudar a trabajar en conjunto para el desarrollo del adolescente. ¿Ya? Y finalmente los factores de riesgo. ¿Qué son los factores de riesgo? Situaciones, ¿ya? O, sí, situaciones, ¿ya? O cosas, no sé cómo pues se lo puedo explicar más fácilmente, que van a influir, van a ser un riesgo para que el adolescente no se desarrolle de la manera adecuada, ¿ya? Y ahí tenemos las familias disfuncionales sin normas y sin límites, que si bien lo mencionamos antes como problema, pero acá está de manera más general porque arriba hablaba de las normas y los límites, pero como familias disfuncionales se refiere que aparte de no tener normas ni límites, no cumple sus funciones como familia, su función de protección, de contención, de seguridad, etcétera, ¿ya? Deserción escolar tiene que ver con que los chicos pierden el interés por el estudio y muchas veces tienen ausentismo escolar y eso obviamente afecta de manera negativa su desarrollo. Los accidentes, que son parte de las conductas de riesgo, ¿cierto? Que están expuestos por el tema de no saber discernir, ¿cierto? Lo que les conviene y no les conviene hacer, sino que están probándose constantemente. El consumo de alcohol y drogas, que decíamos, ¿cierto? Porque es un riesgo en esta etapa, porque está en proceso madurativo nuestro cerebro y nuestro cuerpo también en general. Enfermedad de transmisión sexual y tiene que ver con las conductas de riesgo también de eh, la sexualidad, tomarla de manera irresponsable, ¿cierto? El embarazo adolescente, entender que el embarazo en sí no es un problema, no es un riesgo, sino que en la adolescencia sí es un riesgo porque lo mismo que mencionábamos anteriormente, está en desarrollo, está en madurez, entonces el cuerpo no se termina de formar personalmente y ya está formando un ser independiente. Entonces, ahí hay cierto, bueno, inteligentemente la naturaleza de nuestro cuerpo va a enfocar toda su energía y toda su atención en la formación de este nuevo cuerpo y va a dejar cierto de lado ahí eh, la función inicial y principal que era la maduración propia del adolescente. ¿Ya? Desigualdad de oportunidades, que eso en realidad se ha visto a lo largo de la historia y en cualquier país, en cualquier parte del mundo, ¿cierto? La desigualdad de oportunidades, condiciones ambientales insalubres, marginales, poco seguras, que tienen que ver a lo mejor en las condiciones que puedan vivir los niños en los barrios que puedan vivir, ¿ya? A los riesgos que están expuestos al salir a la calle, por ejemplo. Autoflagelación tiene que ver con autolesionarse, con el realizarse cortes, por ejemplo, realizarse quemaduras, autodañarse, ya que eso es obviamente un factor de riesgo, una conducta de riesgo que pasa al límite, ¿cierto?, de lo normal a lo patológico. Inadecuado manejo de las emociones sí es un riesgo, si bien es parte de la adolescencia porque no tienen la madurez necesaria para tomar buenas decisiones ni para gestionar sus emociones, pero ahí debe estar, ¿cierto?, la parte de la educación para que ellos estén en ese proceso de aprender y de ir eh, gestionando y manejando la expresión, por ejemplo, el reconocimiento de las emociones. Ya, no sé si alguien tiene alguna duda.
A ver, acá dice Fernando, profesor, usted habla de no quitarle la libertad a los niños de lo que quiere hacer. ¿Será que si le damos tanta libertad se nos escapan de las manos por no poner límites en la niñez? Claro, es que ahí hay lo mismo que yo le decía anteriormente, hay un hilito muy fino que pasa, ¿cierto? Eh, con respecto, por ejemplo, a las opciones que decíamos normal y patológico, aquí también tiene que ver con los límites. O sea, el que le demos libertad, aquí no estamos diciendo que le damos libertad de hacer lo que quiera, hablamos de darle libertad para que tengan sus intereses, ¿ya? Porque nosotros no podemos obligar que le guste hacer algo, ¿ya? Eh, por ejemplo, si estamos hablando de reglas de límites, ya, como acuerdo de reglas, en la casa tú vas a estar a cargo a lo mejor de ayudar con tareas del hogar que tengan que ver con ordenar y limpiar tu pieza. Puede ser que al niño nunca le guste ordenar y limpiar su pieza, pero si está dentro de las normas establecidas y acordadas en el hogar, ¿ya? Diferente es que yo prácticamente lo obligue, como decía yo recién, que le guste el ciclismo, o que le guste un deporte, o que le guste un cierto tipo de música, porque a mí me gusta, ¿ya? O porque yo quiero que sea así. Hay que darle esa libertad de intereses, de gustos. A eso se refiere, ¿ya? No que los dejemos hacer lo que quieran. Ana María Cartagena se tiene que retirar, ¿ya? Y acontecimientos. Ya. ¿Alguna duda para que pasemos la lista? Profesora, usted, esta es la penúltima clase con Ujú. usted y usted sabe después lo que se viene después de la última. Ahí al inicio aparecían los módulos. Es que ya lo hemos hecho todos. Ya han hecho todo esto que están acá. Sí. Hola, Entonces, disculpen, ¿sí? yo delante la creo que es coordinadora y le hice esa pregunta y me dijo de que las clases terminaban ahora a fin de mes, pero fecha exacta no sabe, pero yo creo que la última clase debe ser el miércoles. De ahí ya Claro, yo creo que ya es fin de mes, pues, pero eso me dijo ella, porque ya, yo se lo claro, porque Sí, si po. es el último módulo, la última clase es el miércoles. Uy, ¿qué pasó? Y ahí terminan el curso en cuanto a los módulos, pero de ahí creo que hay un proceso de certificación y todo eso, ¿ya? Si tienen duda con respecto a eso, a la finalización, a la certificación, yo no manejo esa información específica, ¿ya? Yo solamente manejo información con respecto a mi módulo, que es el de psicología, ¿ya? Por lo tanto, si tienen duda con respecto a lo otro, tienen que consultar en la parte de la administración de la coordinación, ¿ya? Ellos manejan como esa información y generalmente si ustedes, por ejemplo, terminan este último módulo ahora, que yo voy a tener las notas el lunes aproximadamente, durante esa semana los van a contactar, probablemente a alguna reunión les van a entregar la información necesaria para finalizar y hacer el cierre del curso. Eso es lo que hacen generalmente, ¿ya? Vamos entonces a pasar la Ok, lista para que gracias. estén atentos. ¿Ya? Viviana Aguilar, Presente, profesora. gracias. Susana Aguirre, Susana Aguirre, Yasna Alarcón, Yasna Alarcón, Catalina Andrade, Presente, profesora. gracias. Ana Cartagena, ya la escribió, ¿no? Ya estaba presente. Ahí está. Profesora Jacqueline, Susana puso que estaba en el trabajo, que tratará de conectarse. ya le vamos a colocar justificado entonces acá. Y Pie Serrano también puso en el WhatsApp. Ya, súper, gracias. Jacqueline Epul, presente. gracias. Mirta Gajardo,
Presente, profesora. Gracias. Pamela González. Presente, Pamela, profesora. gracias. Vania Mercado. Vania Mercado. Fernando Pacheco. Acá, profesora, presente. Gracias. Javier Pantoja. Presente, profe. Gracias. Paula Pardo. Presente. Gracias. Claudia Pino. Presente, profesora. Gracias. Marcelo Rojas. Presente, profesora. Gracias. Y Pia Serrano justifica. Vania Mercado entonces no está. Yasna Alarcón tampoco. Ya, si no hay duda, entonces damos por finalizada la clase. Nos vemos entonces el miércoles a las 19 horas. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.